Hola, hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos poco a poco, nos vamos uniendo a este webinar live, ¿ok? En el cual hablaremos sobre si que estamos empleando correctamente BIM y unos acercamientos hacia lo que es las normas técnicas 19651 y 19652 de forma muy general. Ya en los siguientes webinars lo vamos a ir tratando de una manera más detallada, ¿de acuerdo? Entonces, nos reunimos en, en unos 5 minutos o 2 minutos para que los demás se vayan conectando. Hola, hola, hola Alex, hola Saúl, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por conectarse. Vamos viendo para que se unan más chicos y empezamos. ¿Ok? ¿De acuerdo? Vamos a empezar súper rápido. Bueno, para los que no me conocen todavía, los que recién se están conectando, soy la arquitecta Lizeth Macedo Valladares. Soy gerente general de BIM Project Perú. Soy docente también de distintas universidades en el Perú. Vengo trabajando con la metodología BIM desde aproximadamente unos 7 años. Definitivamente empecé como la mayoría de los de mi generación, un poco viendo con el software Revit, ¿no? Lo que era modelamiento, compatibilización, y a medida que ha pasado el tiempo, pues he ido aprendiendo un poco más de esta metodología. Y este ciclo de webinars que tenemos a continuación va a ser una en el cual explicaremos un poquito más sobre lo que son las normas técnicas NTP 19651 y 19652, ¿de acuerdo? A modo general. ¿Por qué, ¿por qué me decidí
empezar por este webinar de ideas fue porque justamente me llegó una consultoría de un posible cliente en el cual me mencionaba, me decía, Lisette, nosotros venimos trabajando con Revit hace mucho tiempo. En la empresa era una empresa que era un desarrollador inmobiliario, tenía su área de diseño de proyectos y pues generaba proyectos para luego construir. Entonces me llama y me dice, Lisette, nosotros venimos usando Revit con nuestros proyectos, pero no sabemos si estamos usando la metodología BIM. No sabemos si realmente es BIM lo que estamos haciendo y quisiéramos pues a una persona, a una empresa que nos pudiera orientar en este punto. Entonces, en base a eso, me hice yo la pregunta, porque hoy en día muchas empresas ya en el sector construcción están empleando BIM, ¿no? Tienen sus modelos BIM, desarrollan sus modelos de arquitectura, estructuras, instalaciones para luego construir. Pero realmente es hacer ello, usar o trabajar en la metodología BIM, ¿no? Entonces, esa fue una de las preguntas. Entonces, ¿qué es trabajar con metodología BIM? Enfocándonos, ¿de acuerdo? Vamos a enfocarnos en el caso típico de una empresa consultora de desarrollo inmobiliario que diseña y construye los proyectos, ¿de acuerdo? En este escenario. Entonces, esta empresa tiene una idea, establece una cabida arquitectónica, ¿no? ¿Para qué? Para construir un proyecto que al final va a vender y generar una rentabilidad en base a la venta de este edificio. Lo que se ha hecho y se ha venido haciendo hace mucho tiempo, idea, construir, proyecto, vender. Simple, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo es cuando yo tengo que usar esto empleando la metodología BIM? ¿Cómo hago este pase? ¿Realmente estoy empleando BIM de una forma correcta? ¿Realmente estoy trabajando con BIM? Entonces, partimos un poco de un concepto que de repente ya es muy conocido por todos, porque lo hemos visto en diferentes webinars, lo hemos visto en internet, en muchas investigaciones, ¿no? Todos sabemos, creo que la teoría de lo que es BIM, que es una metodología que te permite pues trabajar un modelo tridimensional, que tiene información, ¿no? Que tiene información, no sé si es que se está viendo, a ver, déjenme, quiero validar que se esté viendo correctamente. Correcto, ¿no? Un modelo tridimensional que te permite modelar, compatibilizar, te permite sacar cantidades, te permite tener el proyecto en un entorno común de datos y una serie de características que todos conocen. ¿De acuerdo? Eso ya lo sabía la empresa, ya conocía, entre comillas, lo que era BIM. ¿De acuerdo? Entonces, en base a ello, lo primero que hice fue aterrizar un poco de lo que es BIM en el Perú. Este es un diagrama o un flujo que lo hizo un amigo mío, Cristian Cabrera, que lo ha distribuido en general para el sector de construcción, en el cual plantea de forma general las 3 o 4 líneas de marco del avance de BIM en el Perú, ¿no? Y es así que, por ejemplo, si es que hablamos específicamente de lo que es BIM y en el Perú, como idea, ha estado aquí desde el 2005, ¿no? Inclusive un poco antes, en la cual las empresas constructoras como Graña, Cosapi, Odebrecht en aquella época, pues ya empezaban a usar modelos tridimensionales para los proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, como sector privado, que fue el primero que trajo la metodología BIM
al Perú, pues ya se encontraba desde el 2005. Y poco a poco, pues, estas empresas las han ido empleando en todos los proyectos, siendo el caso más reciente, por ejemplo, el que se empleó en los Juegos Panamericanos con la empresa COSAPI, ¿no? Que tuvo unos buenos logros. Ahora, como parte de la academia, cuando hablo de academia me refiero al grupo de profesionales con una guía de investigación, ¿de acuerdo? Está desde el 2012, ¿no? Así que yo quiero tomar una línea, un punto, desde el 2012, en el cual se crea el Comité BIM de Capeco. Este comité en el cual profesionales que estaban muchos más relacionados a la metodología o a la implementación BIM en aquella época deciden aliarse con Capeco para hacer esta institución, ¿no? Del Comité BIM para generar pues congresos, para impulsar normativas, para impulsar BIM en el Perú. En base a esto se desarrollaron varios congresos, Congreso BIM 1, 2, 3, e inclusive que seguramente muchos de nosotros hemos participado. Yo particularmente pues estuve en los 3 congresos porque era hincha BIM desde siempre. Entonces, y seguramente muchos de los que están aquí han podido escuchar en alguna oportunidad o han podido asistir a un congreso BIM, ¿no? Y bueno, luego lo que, ya esto más o menos fue hasta el 2017, y después de ello fue el Ministerio ya de Economía y Finanzas y el Estado como tal, que tomó esa iniciativa en los proyectos, ¿no? Tomó ya la pelota, por así decirlo, agarró la pelota y decidió implementarlo en los proyectos del sector público. Pero esta implementación pues no ha sido reciente, seguramente todos ya han escuchado, han oído de la reconstrucción con cambios, de la construcción de los colegios, hospitales, del acuerdo de gobierno-gobierno, muchas políticas de gobierno que se han ido impulsando con la metodología BIM, pero no es que venga desde recién un par de años, ¿no? Ya han existido proyectos pilotos durante varios años, partiendo, por ejemplo, por los proyectos de las comisarías, partiendo por proyectos de centros de emergencia de la mujer, en las cuales el Estado estuvo tanteando cómo se iba a manejar BIM en el Estado, ¿de acuerdo? Es así que en este proceso de normativas, ¿no? Toman y adoptan la ISO 19650 para poder adaptar una norma técnica peruana, ¿no? Traducirla pues al español definitivamente y adaptarla al entorno peruano, ¿de acuerdo? Entonces, estas fueron durante todo este año, en el cual 2019, 2020, 2021, y se tiene una proyección hasta el 2030, ¿no? Es así que el Ministerio de Economía y Finanzas, si es que no lo saben, tiene en su página de InvierteP un menú especial de Plan BIM Perú, ¿no? En el cual tiene normativas, tiene todas los decretos que se van promulgando y una serie de información muy importante que nos puede servir. Yo particularmente no le tomaba mucha atención a esto, ¿no? Digamos que no me dediqué a meterme y a leer a profundidad, pero ya cuando he estado participando en proyectos del Estado últimamente, sí se me hizo muy necesario el poder investigar, el poder leer, ¿no? Y ahí es así que también otra institución que es el INACAL, ¿no? Que es el Instituto Nacional de la Calidad, también con un equipo de profesionales han realizado la adaptación y la interpretación de la ISO 19650, ¿no? Adaptándola a la norma técnica peruana. Han existido muchas presentaciones, ustedes pueden ingresar a la página web en la página de Facebook de INACAL, ¿no? Y van a poder revisar todas las presentaciones que han realizado en base a estas normas técnicas. Además, dentro del Plan BIM Perú se tiene pues hitos de estrategias hasta el 2030,
en el cual se va a plantear de forma obligatoria que el BIM sea usado en todo el sector público. Siendo el sector público, el Estado, el cliente mayor, definitivamente todos los proveedores y todos los contratistas y todos los que estamos en este flujo de trabajo, vamos a tener que migrar necesariamente al BIM. Un cliente justamente me hizo la consulta, me decía, Lisette, pero esto es para el sector público. Yo soy una empresa de sector privado, inmobiliaria, y yo no voy a construir nunca para el Estado, yo nunca voy a trabajar con el Estado. Y no es tanto así, ¿no? Porque al ser el Estado el cliente mayor, bueno, es mi punto de vista, puede tener otro punto de vista, va a generar pues que todo el entorno también migre a su plataforma BIM. Estas empresas inmobiliarias muchas veces trabajan con estos programas de techo propio, programas del bono verde, programas de mi vivienda, donde ¿no? Tienes pues que si es que todos los proyectos en el Estado se van a trabajar con BIM, definitivamente, si tú quieres construir usando estos programas del Estado, vas a tener que trabajar con la metodología BIM, ¿no? Entonces, definitivamente es ya una realidad. Y cuanto más nos demoremos en migrar, va a ser más complicado. Esto como un preámbulo general de lo que es BIM, la línea de tiempo, cómo se ha venido usando BIM y en el estado, en el momento en el que estamos hoy. ¿Cuál es el momento en el que estamos hoy? El 2021, ¿no? Que se están aplicando en los proyectos pilotos de la metodología BIM. Proyectos pilotos grandes, como son la reconstrucción con cambios de los colegios en distintos lugares, en distintas partes del Perú. Seguramente alguno de ustedes conoce o ha trabajado o ha escuchado de alguien que está trabajando en los colegios, ¿no? De estos que son 24/7 en los hospitales usando BIM, ¿no? Y se están quejando, se quejan a morir seguramente. ¿De acuerdo? Y vamos a ir viendo un poquito por qué son las quejas y cómo podemos ir mejorando, porque todo es un proceso de aprendizaje continuo, ¿no? Para todos, ¿no? Entonces, las etapas BIM, ¿no? Si es que yo quisiera aterrizar un poco de forma gráfica, cómo han venido evolucionando las etapas BIM en el Perú, definitivamente ha existido una etapa pre-BIM, ¿no? Esta etapa en la que uno concibe, en el que uno está con la idea y siente ya que va a cambiar a BIM, ¿de acuerdo? Hay una etapa BIM 1, ¿no? En el cual, pues, lo que se hace es el BIM solitario, los que trabajamos en ese sector. ¿Cómo es el BIM solitario? Es en el cual los procesos en el ciclo de vida de un proyecto, como los más grandes de diseño, construcción y operaciones, siguen siendo secuenciales, es decir, se termina el diseño, se pasa a la construcción, se termina la construcción y se pasa a la etapa de operación y mantenimiento. Entonces, lo que se realiza aquí es de que se tiene un modelo BIM para diseño, sirve solamente para diseño, lo usa el arquitecto porque hace su modelo BIM de arquitectura para ver su compatibilización, para ver sus metrados, ¿no? Igual el de estructuras de repente ni hacía, menos instalaciones. Llegaba a la etapa de construcción y de la misma forma se empezaba desde cero con un modelo BIM, ¿no? Se contrataba a una empresa para que modele todo, pero no se hacía una coordinación ni había un proceso correcto. La etapa 2 del BIM es en el cual ya se empiezan a traslapar los procesos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se va entendiendo de que todos los errores que se tenían en la construcción, y creo que es lo que se ha sabido siempre, ¿no? No es que sea pues algo que recién haya aparecido, sino que lo hemos sabido siempre, ¿no? Que la mayoría de los problemas de la construcción se pueden solucionar si se tiene un diseño adecuado. Entonces, es aquí que se viene a realizar un traslape entre la parte de diseño y construcción, ¿no? En el cual se empieza a involucrar a los especialistas o a los profesionales subcontratistas de la construcción en una etapa de diseño para poder aportar
novedades, para poder aportar lecciones aprendidas para lograr un mejor proyecto. Pero la etapa pues, de operaciones sigue muy dispersa, ¿no? El personaje que está en operaciones, el que es el dueño del proyecto, ni por aquí ni por allá con el BIM, ¿no? El BIM no, para ellos no existe, ¿de acuerdo? Entonces, la etapa 3 del BIM, es en la cual se traslapan todos los procesos, ¿no? Los requerimientos se adquieren desde la primera parte. No es, digamos, este gráfico no significa de que todos empiezan a trabajar en paralelo, ¿no? Sino que ya se empiezan a tomar los requerimientos, se empiezan a tomar las solicitudes de las personas que están encargadas de la etapa de operaciones y mantenimiento para poder adecuarse al diseño, ¿no? Entonces, por ejemplo, se me ocurre que existe un edificio de oficinas que lo administra alguna empresa y el gerente de operaciones sabe exactamente qué tipo de luminaria usar, ya que esa luminaria le ahorra energía, gasta mucho menos, ¿no? Y siempre usa esa luminaria. Entonces, si que tenemos esa premisa de usar esa luminaria desde la etapa de diseño, definitivamente, pues el proyecto sería en ese punto diferente, ¿no? A que el especialista de arquitectura se ponga ingenioso y coloque una luminaria hermosísima que de repente no le sirve de la etapa de operación. ¿De acuerdo? Perdón. Entonces, ¿dónde están las empresas en el Perú hoy en día? La mayoría de las empresas están entre el BIM 1 y el BIM 2. La mayoría, ¿no? Hay quienes han empezado ya con el proceso de modelado, pero lo hacen de forma todavía independiente, y hay quienes están traslapando ya las etapas, pero todavía no es de la forma correcta. La etapa 3 del BIM es justamente esa etapa donde se genera la mayor colaboración posible entre todos los actores y entre todos los procesos de diseño, ¿no? Entonces, haciendo un resumen, la etapa 3 es ya donde se generan modelos que permitan la colaboración simultánea de todos los involucrados en el proyecto, que permite un flujo constante de información, y el modelo se usa no solamente para análisis estructurales, sino energéticos, base de datos, etc. Por ejemplo, yo les digo un punto específico en estos proyectos de reconstrucción con cambios de los colegios. La entidad pedía que el análisis de iluminación se hiciera con el Revit, ¿no? Mediante un software. Entonces, ya no solamente el Revit está sirviendo como simplemente un modelo BIM, sino de que también permite hacer otro tipo de análisis. ¿De acuerdo? Entonces, a donde quiere llegar el Estado, a donde queremos llegar todos, en realidad, independientemente en la escala del sector construcción en el que nos encontremos, es en la etapa 3 de BIM, de la integración al 100%. Y ustedes me dirán, pero Lisette, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el kit de este inconveniente? ¿Por qué es tan complicado, no? Es así que yo también me hice esa pregunta, ¿no? Y tratando de responder ello, quise entender un poco, ¿de acuerdo?, cómo es el desarrollo de un modelo BIM, o lo que cree que es el desarrollo de una metodología BIM, ¿no?, en un sector privado, ¿de acuerdo? En un sector privado, los planos se siguen desarrollando en CAD, ¿no? Arquitectura, estructura, instalaciones se desarrolla en CAD, ¿de acuerdo? Luego, se contrata a una empresa consultora o se designa a un equipo in-house, a un equipo de modeladores BIM que se tienen en la empresa para poder levantar todas las especialidades en BIM, ¿no? Arquitectura, estructura e instalaciones. Para que posteriormente se tenga un modelo integrado, donde voy a tener todo junto,
¿no? Y voy a empezar a detectar las interferencias. Voy a agarrar mi lupa, ¿no? Y voy a empezar a ver, acá choca esto con esto, acá hay este punto con lo otro, acá hay un tema de falta de información, ¿no? ¿Para qué? Para que luego, a ver, para que luego esto se lleve a unas sesiones 6 en obra, en oficina, etc., donde yo junto a todo el personal clave que necesito para que resuelva esas interferencias, ¿no? Y genero una acta para que al final tenga un modelo compatibilizado y un reporte de interferencias liberado al 100%. Este es un flujo de trabajo que yo misma hago porque tengo clientes que todavía desarrollan sus proyectos en CAD, ¿no? Y que usan el modelo BIM para poder generar menos interferencias en la etapa de construcción, ¿no? Su punto focal sigue siendo construir con menos interferencias en el menor tiempo posible para entregar el proyecto, para venderlo, etc. ¿De acuerdo? Es algo que se sigue haciendo. Podría decir que casi el 80% de las empresas que están en BIM del sector privado tienen este flujo de trabajo, por no decir el 90%. Todavía siguen trabajando con planos CAD, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que plantea el sector público? ¿No? Con esta implementación de BIM hasta la meta 2030. ¿Qué plantean ellos? ¿Cómo se debe trabajar de forma correcta la metodología BIM? ¿Qué es trabajar correctamente BIM? Significa que los planos CAD se eliminan. Deja de existir los planos CAD. Adiós. No sé, no he visto, no conozco el AutoCAD, para nada. Y lo que hago es trabajar todos mis proyectos en un software BIM. En este caso, por ejemplo, el Revit. Todos los trabajos o todos los archivos y todas las especialidades lo trabajo en un software BIM, pero en un entorno común de datos. Un entorno común de datos es un espacio donde yo puedo, como su nombre lo dice, compartir información, compartir datos. Y es así que yo puedo tener todas las especialidades, puedo tener toda la documentación en un solo espacio que administrando permisos y reglas puedo gestionarla, ¿no? Para tener un modelo integrado dentro de esa plataforma de entorno común de datos. Y ya no genero pues un reporte de interferencias con Excel, sino que esto lo acompaño de un reporte de incidencias. Al yo tener el modelo BIM en tiempo real, yo puedo ir revisando el avance real de los especialistas del proyecto y yo puedo generar incidencias. ¿Qué son las incidencias? Son etiquetas que yo puedo colocar en cualquier documento, pueden ser planos, pueden ser modelos, ¿no? Y le puedo asignar a una persona encargada con un tiempo límite para que levante la observación, ¿no? Entonces, aquí no ocurre el problema de decir, esta observación, lo que me ha pasado a mí con el reporte de interferencias, muchas veces, y de repente a ustedes también, es que yo coloco en mi Excel en la interferencia tal, pero como es una imagen 2D, así sea, pues, mejor dicho, es una imagen 2D y 3D, pero está como un imprint, como una imagen colocada en un Excel. Entonces me dicen o se pierden, pero ¿dónde está? ¿Dónde queda? Colócame el eje correcto, ¿no? Pero al tener esto, entorno común de datos y las incidencias, le llega un correo al especialista, ¿no? Yo como supervisora BIM entro al modelo, genero una incidencia y le designo al especialista de arquitectura que tiene que levantarla en un plazo estimado, ¿no? Y yo puedo revisar si realmente lo ha levantado, porque me va a decir, arquitecta, ya se ha levantado, pero si yo no lo veo en el modelo, significa que no se ha levantado aún la interferencia. ¿De acuerdo? Y al final, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo también un modelo compatibilizado, un modelo coordinado. Parece mucho más sencillo, porque se están acortando muchos pasos, ¿no? Ya no tengo el CAD, me ahorro el tiempo específico de desarrollar todo en CAD para trabajarlo todo directamente en una plataforma colaborativa, ¿no? Y generar los modelos. Pero ¿cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema fundamental y que todavía estamos
en haces de poder mejorar y aprender. El trabajo colaborativo, el recurso humano, ¿de acuerdo? Porque con el método tradicional teníamos al equipo de arquitectura trabajando sus planos CAD en su oficina. Nadie lo fastidiaba, lo molestaba, simplemente decía entregables. Teníamos de la misma forma al especialista de estructuras, MEP, haciendo lo mismo, ¿no? Si simplemente decían entregables, pero nadie los fastidiaba, digamos, en ese proceso. Pero con esto vamos a tener trabajando en un mismo entorno común de datos a todos, a la arquitectura, a las estructuras, a las instalaciones, y por ahí la arquitectura va a decir al de estructuras, no me compatibiliza este punto, o al de sanitarias o eléctricas. Entonces, todo es un ida y venida, que por qué aquí está mal, que por qué tienes este punto aquí, si ya lo actualizamos, si ya lo vimos, si ya lo corregimos. Entonces, el recurso humano en este proceso de trabajo de metodología BIM es el más complicado. Es el más complicado, ¿por qué? Porque tenemos a un buen número de profesionales trabajando en forma simultánea, ¿no? Entonces, de repente muchos de ustedes se han podido participar en un proyecto de estos del sector público. Es el mayor reto de la coordinación, sobre todo porque hay muchos especialistas que aún pues no están acostumbrados a que les pongan peros en su proceso de trabajo, ¿no? Le dicen, por favor, déjame terminar y luego me observas. El tema es que yo no tengo el tiempo para dejar de terminar tranquilo y luego yo ponerme a observar porque el tiempo no es el correcto, no es el dable. Entonces, ahí es el punto, los recursos humanos del proyecto, ¿no? Y todo esto, ¿de dónde lo ha sacado? ¿De dónde se ve? ¿De dónde migra? Es de la norma técnica 19651 y la norma técnica 19652 de la ISO, ¿no? Todo eso está especificado en la ISO, ¿no? Y la idea es de poder entenderlo y poder ejecutarlo, ¿de acuerdo? Entonces, luego me faltan unos 15 minutos más y podemos hacer unas consultas por si que desean, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en estas normas técnicas, voy a hacer un mini resumen, ¿de acuerdo? Punto número 1 es que en las normas técnicas, en la 19651, te hablan, ¿de acuerdo? Te hablan de modelo de información del activo y modelo de información del proyecto, ¿no? Esto en español, ¿qué quiere decir? Este cuadro o flujo lo voy a explicar con un ejemplo. Cuando alguien quiere construir un proyecto, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que necesita? Necesita un AIM, es decir, un activo. ¿Cuál es el activo cuando alguien quiere iniciar un proyecto inmobiliario? El activo va a ser el terreno. Si yo no tengo el terreno, no puedo desarrollar nada. Necesito el terreno. Entonces, el terreno viene a ser el activo. Una vez que yo tengo el activo, voy a empezar a desarrollar la información. Es decir, voy a empezar a desarrollar el PIM, el modelo de información del proyecto. ¿Qué viene a ser el PIM? Viene a ser el expediente técnico de arquitectura, el expediente técnico de estructuras, de MEP, y toda la información necesaria, ¿no? ¿Para qué? Para convertir esta información nuevamente en un activo. ¿Cuál es el activo? El edificio construido, ¿de acuerdo? Es el edificio construido nuevamente, el activo. Ahora, este activo va a pasar a ser nuevamente un modelo de información cuando, por ejemplo, este activo necesite alguna remodelación, alguna refacción, ¿no? Por ahí, no sé, se le ocurre al propietario que tiene que construir un piso más, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué necesito para hacer ese piso? Información, planos, modelos. Es así que este activo pasa a ser nuevamente un modelo de información. Y así es el ciclo de pasar de activo a información. En eso se basa, ¿no? El ciclo, la ISO 19650. ¿Cómo ordeno yo de forma correcta ese traspaso de información
de activo a información. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago para que todo fluya bien? ¿Cómo hago para que todo el equipo trabaje de forma colaborativa? En eso trata de ver la norma técnica 19651. No, es así que plantea una serie de jerarquías, de requisitos de información, ¿no? Estas tablas la pueden encontrar en las normas, en la biblioteca virtual del INACAL, ¿de acuerdo? En el cual se inscriben solamente con sus datos y pueden tener un ingreso a la biblioteca virtual para poder revisar. La información que estoy colocando aquí la he extraído de las normas técnicas y si es que ustedes desean revisarlo a más detalle, lo pueden hacer. Entonces, en base a eso, lo que hace la norma técnica es generar flujos entre el giro de cada información, ¿no? Pero ¿cómo yo ordeno la información? ¿De dónde parto? ¿No? ¿De dónde digo, ya, ese es mi punto de inicio y aquí quiero llegar? Porque para saber, digamos, cómo voy a ordenar mis actividades, necesito saber a dónde quiero llegar y de dónde parto, si no, ¿cómo sé? Es así que se plantean dos preguntas importantes. La primera pregunta es, ¿cómo la información cumplirá con los requisitos? Requisitos de cómo se va a entregar, qué información se va a entregar y quién será el destinatario de la información. Otra pregunta importante es, ¿cuándo se entregará la información respecto a los hitos? ¿Cómo se coordinará? ¿Quién será el responsable de entregar la información? ¿Cómo y cuándo? ¿Cómo y cuándo se entregará o se gestionará la información? En base a estas dos preguntas, se van a empezar a generar flujos y procesos y procedimientos para lograr esos hitos. ¿De acuerdo? Es así que aquí entra a tallar el entorno común de datos. Cuando yo empecé a usar, y les voy a ser muy sincera, cuando empecé a usar el entorno común de datos, en este caso, la plataforma BIM 360 o BIM Collaboration Cloud, que es digamos que la migración, ¿de acuerdo? Se estaba usando el BIM 360 como si fuera un contenedor de información, como un Drive, como un Dropbox, donde yo simplemente coloco la información, ¿no? Y no es así. No es así porque yo en este entorno común de datos, yo tengo que generar espacios de trabajo que permitan, para que la redundancia, trabajar a todos los equipos de forma simultánea, pero que esto esté organizado en base a aprobaciones, ¿no? Imagínense pues de que yo tengo un modelo BIM en el entorno común de datos, ¿no? Y yo no sé si realmente es la última información, si es validada, si es aprobada, si puedo tomarla para desarrollar mis planos de detalle, si puedo tomarla para desarrollar mi proyecto de instalaciones, la ubicación de los lavaderos y de los aparatos sanitarios es la última. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé de que esa información es la correcta? Es así que, explicando de forma resumida, se crean 4 contenedores de información. El contenedor de información de trabajo en proceso, como su nombre lo dice, es un espacio en el cual cada uno de los equipos está trabajando y dentro de estos hay un supervisor quien va a controlar y aprobar qué información pasa a un contenedor llamado compartidos. En este contenedor de compartidos, la información ya está aprobada para poder aprobar, para poder compartir, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que aquí ya pasa un boceto arquitectónico que ya está validado por el cliente y que no va a cambiar, pues, de tener 2 pisos a tener 5 pisos, ¿no? Simplemente se van a empezar a organizar los ambientes, compatibilización, pero no va a haber un cambio, pues, que sea otra cosa, ¿de acuerdo? Es aquí donde ya las demás especialidades empiezan a trabajar entre sí, ¿no? El de estructuras toma el modelo de arquitectura para desarrollar su proyecto. El de sanitarias, de la misma forma, toma su proyecto, etc. ¿De acuerdo? Entonces, es así de que luego puedo trabajar yo en un entorno colaborativo de publicado en el cual
tengo ya la información que está autorizada y lista para generar la gestión de activos. ¿De acuerdo? Y el archivo, pues el archivo es un diario o es un espacio donde ya se almacena la última información que puede ser registrada. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los contenedores que yo debo de tener en un entorno común de datos como base. ¿De acuerdo? Ahora, la norma técnica también te muestra unos flujos y procesos de todo este elemento que luego lo podemos ir revisando con mucho más detalle, pero es el flujo que te muestra desde la producción de la información, proceso de gestión de la información, puntos de decisión de las partes interesadas, puntos de decisión del equipo de ejecución e intercambio de información. Este flujo te trata de hacer entender cómo es la gestión correcta en la información. Yo la he estado revisando, la he estado intentando de entender, ¿no? Y cuando ya la tenga súper mapeada, pues definitivamente voy a querer transmitirlas con ustedes para también hacer un intercambio de información, que es lo que se busca, ¿no? Tener este intercambio de información con todos. ¿De acuerdo? Igual, eso lo pueden revisar en la ISO 19651 y 2. Y de ahí tenemos la norma técnica 19652, ¿no? En la cual básicamente el alcance es ya en la gestión de la información. Interfaces entre las partes de los equipos, desde la parte aquí, es como una anécdota. En estos proyectos me decían, pero ¿quién es la parte que designa? ¿Quién es la parte designada principal? ¿Quién es la parte designada? Y yo me hacía como que, ¿qué? Así unos signos de interrogación por todos lados, porque no entendía, ¿no? Exactamente por qué tanto término, por qué tanta palabra. Y es así que nació esta necesidad de poder leer y poder revisar un poco la norma técnica, ¿no? Y ahí entendí que definitivamente para poder generar pues un flujo de información correcta existe una parte que designa, una parte designada principal, una parte designada, ¿no? Cantidad de variables, equipos de proyectos, ¿no? A ver, si que hacemos un símil, de repente con algún proyecto, es en un proyecto de reconstrucción con cambios, el Estado es la parte principal, ¿no? Las partes designadas van a ser los contratistas y todos los que subcontratan después vienen formando a formar los equipos de trabajo, ¿no? Y en la norma técnica también te muestra este flujo, ¿no? Que parte desde la evaluación de necesidades, pasando por la petición de ofertas, presentación de ofertas, designación, movilización, producción colaborativa de la información, entrega del modelo de la información y proyecto, cierre del proyecto. Y en cada uno de ellos se establecen las diferentes partes, ¿no? Entonces, definitivamente ya pues yo cuando vi ya esta parte ya me dio como que un calambre, ¿de acuerdo? Porque es bastante información, ¿no? Es bastante información que uno tiene que asimilar, y la idea de estos webinars es que yo pueda leer, entender un poco, transmitirla y hacer un feedback, ¿no? Y aprender todo, porque de repente dentro de los que están aquí o están escuchando o van a ver más adelante esta transmisión, van a poder hacer comentarios y decirme, dice de repente esto no es así, o esto se entiende así, y perfecto, porque todos aprendemos unos de otros. Esta parte de la norma técnica 19652, sí, lo dejé simplemente en este flujo, porque te describe todos, te describe cada uno de ellos a detalle, ¿no? Para poder realizarlo. Te muestra matrices de asignación de gestión de la información. Yo he tenido que llenar últimamente una matriz de esto, de asignación de la información dependiendo de la entregable, ¿no? Parte que designa, tercera parte designada, parte que designa, o sea, como que a veces dices, todo es igual, no entiendo, ¿por qué tanta palabra, no?
que designa, designó, la que no está designada, entonces un caos. Entonces he tenido que un poquito estudiar para poder tratar de llenar de la mejor forma estas matrices o tablas, ¿de acuerdo? Eso con respecto a un acercamiento a estas normas que, como les comenté, poco a poco voy a estar leyendo mejor para poder transmitirles. Ahora, dentro de estas plataformas colaborativas, pues la que más conocen es el BIM 360 y la que está empleando el Estado también para sus proyectos, en la cual uno puede gestionar, con permisos, puede administrar modelos en la nube. Es muy interesante, ¿no? Y te permite pues trabajar en tiempo real con diferentes personas en diferentes espacios, ¿no? Tiene varias funciones. Yo la he estado estudiando, ¿no? Me sé algunas de las opciones, ¿no? Pero poco a poco, a medida pues de que estoy trabajando más con la herramienta, estoy empezando a ver ese punto, ¿no? Justo una anécdota que tengo de un proyecto es de que la Document Control me comenta de que ella hacía el chequeo de la información o del plano, que es con una versión pasada con la versión actual, y me dice pues que ella tenía que sacar el PDF actual con el PDF anterior y hacía este match, ¿no? Y ahí, por ejemplo, fue un error o fue una falta de transmitir la información que estas plataformas te permiten hacer ese match. Con una versión pasada, te permite, te coloca en un color, ¿no? Cuáles son los cambios que ha tenido del nuevo documento. Y eso definitivamente pues le iba y le debería de ayudar a la Document Control para subir su información. Entonces, existen muchas de estas cosas. He intentado revisar muchos videos en YouTube sobre el BIM 360, hay bastante información, la verdad, ¿no? Pero el mejor punto es cometiendo errores, así se aprende mejor, ¿no? Y bueno, para culminar, pues, que estos proyectos, básicamente el impulso del Estado con base de la reconstrucción con cambios, con esta colaboración con las entidades de Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Yo, como les comento, yo he trabajado y todos conocen a alguien que está en algún proyecto de reconstrucción con cambios. Definitivamente está un amigo muy cercano. Cuando nosotros buscábamos colaboradores, ¿no? Dentro de la empresa también para trabajar, ya estaban en un proyecto, ya estaban ocupados, estaban full, así que están muy buscados, ¿no? Y particularmente cómo entra a tallar el Virtual Design Construction o el VDC en esta plataforma, también es mi punto de vista personal. Yo creo de que el VDC lo que hace es ordenarte toda la información en base a un diagrama. Si bien es cierto, el plan de implementación BIM, desde la parte técnica, está sumamente detallada, es prácticamente como un coquito, ¿no? En el cual uno tiene que leer, entender y poder aplicar, pero el VDC es la metodología que te engloba y que te ayuda a centralizar esta información en base, pues, a tener el objetivo del cliente. El Virtual Design Construction o VDC se basa, este es el framework o es el esqueleto, ¿no? En el cual te permite enfocarte en base a un objetivo del cliente. En base a ello, planteas el objetivo del proyecto y te apoyas pues de 3 componentes muy importantes que son las sesiones ICE, BIM, BPM y las métricas, ¿no? Entonces, yo siento que lo ordena, de que es una directriz, es una matriz, ¿no? Y por ahí me decían, pues, el objetivo del cliente es obvio y el objetivo del proyecto es obvio, pero si es que ustedes hacen el experimento de su obra o su proyecto y le preguntan a alguien de cargo alto, a alguien de cargo medio y a alguien de cargo bajo, se van a dar cuenta que no tienen los objetivos del cliente ni del proyecto establecidos, no son los mismos, ¿no? Entonces, si es que no son los mismos, definitivamente pues no se puede trabajar en base a ello, ¿no?
Y ya, pues básicamente el tema de lo que es BIM está súper normalizado. Y yo no creo que compitan. Yo sinceramente siento que se compenetran muy bien, que trabajan muy bien uno con el otro, definitivamente, ¿no? Y esto vinculado con el IPD, con Lean Construction, etc., pues hacen toda esta magia que estamos intentando implementar en el Perú, ¿no? Entonces, trabajar con metodología BIM es no emplear planos CAD, definitivamente, ya no debemos de trabajar en planos CAD, ¿de acuerdo? Y no quiero decir que el CAD no esté dentro de la metodología, ¿de acuerdo? Porque yo particularmente sigo usando el AutoCAD para puntos muy básicos o muy puntuales, como un visualizador, o cuando quiero hacer un esquema súper rápido y no tengo que hacer tantas configuraciones, lo sigo utilizando, pero no desarrollo el proyecto en AutoCAD, ¿de acuerdo? Entonces, no debería de ser el AutoCAD parte de este flujo. Definitivamente lo debo de eliminar y debo de empezar a trabajar en estas plataformas colaborativas, ¿no? Eso, básicamente, es lo que quería comentarles, y de forma rápida, pues, ¿quiénes somos? Somos BIM Project Perú, una empresa que intenta trabajar con la metodología BIM BDC. Hemos tenido proyectos de compatibilización, proyectos de diseño, recorridos virtuales, y etc. Pueden visitar nuestra página web, bimproject.com. Pueden escribirnos a nuestro celular, ¿no? O escribirnos un correo a info@bimproject.com.p. No sé si alguno tenga alguna consulta, duda en el chat de algunos de los que están presentes. ¿De acuerdo? En torno a... Perfecto. Hola, Saúl. Bueno, ahorita no, bueno, no lo tengo a la mano. Básicamente tendría que abrir todo el software y va a ser un poco complicado, pero quizá en otra oportunidad lo pueda mostrar. ¿De acuerdo? Bueno, espero que les haya servido un poco esta introducción, y voy a seguir realizando estos webinars para seguir aprendiendo todos juntos. Muchas gracias a los que se han conectado, y nos vemos en un siguiente jueves. Ya me voy a ir inventando qué nombre le voy a poner a estos jueves, ¿de acuerdo? Porque es un tema que siempre lo he tenido hace mucho tiempo. Intentar compartir un poco de lo que sé, ¿no? Que no es mucho tampoco, pero todos los jueves tenemos una cita a las 7 de la noche conmigo o con algún participante o compañero o colega que voy a estar invitando. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.